Queridos fieles, en primer lugar, un saludo a los compañeros concelebrantes, los del Padre Turú, el sacerdote que leyó el Evangelio, otro sacerdote de Paraguay y los dos de casa, carmelita irlandés y el Padre Miguel, que es de casa. Queremos compartir con toda la Iglesia esta Eucaristía. Donde se celebra la Eucaristía está la Iglesia. No se puede celebrar la Eucaristía sin una comunidad que la respalde, diríamos. No podemos hacer picnics eucarísticos en cualquier lugar y de cualquier forma. La Eucaristía es el sacramento central de la Iglesia, donde nos sentimos como reforzados, nos sentimos una comunidad que peregrina, que hacemos un descanso en el peregrinar de la vida para coger fuerzas. Y las fuerzas están en la mesa de la palabra que hemos colocado sobre el altar y en la mesa de la Eucaristía. La mesa de la palabra que nos orienta, nos ilumina en el camino de la vida. La palabra de Dios no es una historia del pasado, es una realidad viva de hoy, de cada momento. Y esta palabra de Dios tiene que calar hondamente en nuestros corazones para que encienda la esperanza de saber que no caminamos en balde, que caminamos como un proyecto de salvación, como grandes discípulos del Señor. Y que no es Cristo un amuleto que utilizamos cuando nos conviene no, Cristo es el centro de la vida de un creyente, que tiene que orientar toda nuestra vida y tiene que ir marcando todos los pasos de nuestro caminar. Y junto a este Cristo, lógico está, hay una mujer que es María, nuestra Madre, de la cual nació Cristo el Señor. Y como una gran madre, se enrolla el delantal, coge un palo y va delante de nosotros al lugar del destino, que es el camino estrecho para llegar a la vida eterna y poder allí celebrar esa Pascua definitiva, ese gran manjar, la Pascua que no acaba, el encuentro definitivo en las bodas del Señor. Hoy, como tantas veces hemos proclamado la palabra de Dios, hemos leído la lectura del profeta Miqueas y esa lectura nos pone en guardia ante una realidad. Todo lo que dice aquí el autor sagrado, que por la noche maquinan hacer el mal, esto, lo otro, apoderarse, robar. Todo esto que dice es la realidad del hombre de hoy. Vivimos en una sociedad que por la noche maquinamos cómo hacer mal al hermano, cómo ponerle la zancadilla, cómo mañana le digo esto, mañana le hago esto. Si no, nos vamos a las bancadas políticas de nuestro mundo, de nuestra sociedad a escala mundial y a escala europea, y no digamos a escala nacional, donde ves que todo ello está enrolado en una gran realidad que nos dice el profeta Miqueas, en el mal, en hacer el mal al otro, en buscar el poder y el dinero, que es lo que ceba el corazón del hombre de hoy. Por eso, en el Salmo responsorial que hemos escuchado, el malvado se gloría de su ambición. Y el malvado, el codicioso, blasfema y desprecia al Señor. No le importa al hombre de hoy que exista Dios, porque Dios es para el hombre, este hombre corrompido, corrupto por el dinero y por el poder, y por una religiosidad también un tanto superficial, le molesta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te abre el corazón a la verdad. Dios te dice, estás equivocado. Dios a través de los profetas y a través de tanta gente buena te va descubriendo tu pecado, pero lo más importante es que nosotros nos dejemos educar
en los grandes valores de la vida. ¿Cuál es el valor de la vida? Dios. Una historia sin Dios es una historia que camina al fracaso total. Y claro está, siempre pensamos, bueno, a última hora, Dios nunca está de rebajas. Tenemos que tomar a Dios en serio. Bueno, yo a última hora me confieso, ¿verdad? Cada uno muere como ha vivido. No podemos hacer de Dios un tapagujeros, como diciendo, a última hora este Dios me va a ayudar y va a tener compasión como un buen padre. Sí, pero un buen padre que necesita la actitud del hijo pródigo que se arrepintió en la soledad de su pecado, tomó conciencia para acercarse a Dios. Por eso creo que hoy esta lectura que hemos proclamado del profeta Miqueas nos ayude para decir que esto es lo que vive el hombre de hoy. La codicia, la ambición, no le importa engañar al otro, no le importa hacer mal al otro, al revés. El hombre de hoy disfrutamos a veces criticando al vecino, disfrutamos tal vez muchas veces provocando al vecino, al hermano que camina junto a nosotros. Y yo os pediría, queridos fieles, que este lugar de Garabandal sea un remanso de silencio y de paz, no de conflicto ni de cismas, ni de grupos. Esto sea Garabandal. Cuando a veces vemos una realidad que te desborda de conflictos, de cismas, de tensiones, hay una palabra que os he repetido tantas veces: Garabandal, el silencio. Debe gobernar el silencio. El silencio interior, ¿para qué? Para escuchar a la Virgen esas bellas palabras, hacer lo que los diga, o para escuchar las sencillas palabras de una madre: llevaros bien, no riñáis. Pues que nosotros, a la luz de este texto del profeta Miqueas, nos demos cuenta, analizar este momento, de esta historia, de esta realidad que nos circunda. Fijaros bien, voy a bautizar a un joven con 16 años la semana que viene. Los padres que tuvieron su hijo, bueno, pues para bautizarle tiene que tener la autorización canónicamente del padre y de la madre biológico. Pero para abortar con 16 años no se necesita nada. Esta es la realidad de este mundo. Y mirando internet para un tema religioso esta mañana, un político decía: tenemos una ley que suprima todos los beneficios, privilegios que tiene la Iglesia Católica. Y no tiene nombre claro. Decirle, los privilegios de la Iglesia Católica es una historia de grandes fundadores que hicieron asilos, residencias, para limpiar la baba a quien nadie quería, porque el subsidio era poco. Y todo esto lo han olvidado. Y creo que es la misma sociedad, el mismo mundo que nos prepara y que nos pone la lectura del profeta Miqueas. Y ante este mundo, ¿qué tenemos que hacer? Saber estar como creyentes de esta hora presente, fuertes en la fe, ante un momento donde nos está pidiendo razón de nuestra fe al mundo de hoy y catadura de nuestra esperanza, para saber que nosotros no esperamos engañar a nadie para hacernos con su casa o sus bienes o sus tierras, para que vivamos el mandamiento recibido del Señor, que es el mandamiento del amor, el mandamiento de la caridad. Y por último, creo que tenemos que recordar, a la luz de esta lectura, el Salmo responsorial. No te olvides de los humildes, Señor. Seguro que el Señor no se ha olvidado de aquellos humildes, aquellos ancianos, aquellos mayores nuestros que venían con su toguilla, con su rosario. Y lo que había en una casa, en la punta de la cocina, con un calendario, era un rosario que rezaba la familia unida
en torno a las brasas al final de la jornada. Tenemos que recuperar todos los valores de la fe, para que estos valores nos vayan dando catadura de creyentes que no se dejan seducir por los espabilados de este mundo que quieren hacer del poder y del dinero un Dios. Por eso Dios estorba al hombre de hoy, al mundo de hoy. Y a veces también estorba el Dios de la Sagrada Escritura, estorba también a los que queremos tener un Dios a nuestro antojo y una Virgen como nosotros queramos. Y por eso el Salmo responsorial dice: no te olvides de los humildes, Señor. Esto es lo que tenemos que orar en esta mañana. Para terminar el Evangelio, que nos expresa la figura de un Dios revelado en Cristo, curando enfermos, llevando la buena nueva a todo el mundo. Y cuando ve que le van, porque el camino de Cristo es la muerte, provocada por ¿quiénes? Precisamente los fariseos, los escribas y los saduceos, por aquellos que presumían de ser los grandes legalistas de la ley de Moisés, eran los grandes farsantes. Pues por eso es Cristo condenado a muerte. Pero Cristo camina siempre por la sencillez del hombre, haciendo de la vida, pues realmente, un camino agradable. Seguir a Cristo es con mucho lo mejor de la vida. Y además, si seguimos a Cristo, a este Cristo que en la caña cascada no la quebrará, es decir, que va con suavidad, con humildad, anunciando el Evangelio. No va con panegíricos, no. Cristo va con humildad. Pues creo que si nosotros seguimos a Cristo, además, con esta humildad, dejarnos curar por Él, sanar por Él, amar por Él, y además con la figura de una mujer al lado nuestro, que es la Virgen. De pie.